Estamos de regreso acá y mire, hay tantos temas que comentar que apenas nos queda tiempo para hablar sobre uno que se desarrolla sobre la marcha. Vamos a hablar sobre el famoso gabinete de Jimmy Morales, un gabinete en formación. Déjeme contarle que la formación de este gabinete, usted lo ha leído a través de los diferentes medios de comunicación o se ha enterado, sucede y ocurre sobre la marcha. Un nombre puede aparecer en una hora, pero en la siguiente hora ese nombre está quitado. Son sugerencias, son propuestas, pero más que eso le voy a presentar dos escenarios que se plantean de cara a las siguientes semanas para la composición de ese equipo de trabajo del presidente electo. Vamos a arrancar con el escenario 1. Este escenario contempla que todo aquel ministro que resulta aprobado o aquel ministro que se ve que va sobre la marcha, que está dirigiendo una transición y que no se tiene el cuadro para suplirlo, debería de ser confirmado. A quienes usted ve en pantalla son apenas los nombres que se han mencionado, pero no es oficial que se les vaya a nombrar ministros en la siguiente administración. Son simplemente ideas que circulan alrededor del nuevo presidente, del futuro presidente, Asisclo Valladares Clové, comisionado del Programa Nacional de Competitividad. Entonces, ese es el primer escenario. Los nombres que usted ve, como le he dicho, están en un momento, pueden cambiar al siguiente, pero lo que es cierto es que ese escenario se plantea. Hay una causa que abona a esta idea y que las personas que rodean al presidente electo confirman, y es la siguiente. Ministros de la transición que apenas asumieron a finales de septiembre o de octubre no cargan con la factura del desgaste ante la opinión pública y son personas que apenas empiezan a entender cómo está la dependencia que dirigen, así que sacarlos y nombrar a uno nuevo representaría un costo más grande para el próximo gobierno. ¿Qué opinan mis compañeros de ese primer escenario? ¿Confirmar aquel que resulta aprobado o más bien que no resulta desaprobado? Yo veo improbable que se quede el canciller y veo improbable que se quede la ministra de Gobernación. En ambos casos, porque me parece que el presidente querrá mostrar, el presidente entrante querrá mostrar una imagen. Son dos cargos muy notorios o muy emblemáticos de parte de cualquier administración. Él querrá nombrar a su propio canciller y no traer a uno que era de Otto Pérez Molina. Él querrá nombrar a su propio ministro de Gobernación. Entiendo que hay una pugna por el Ministerio de Gobernación, que hay discusión entre diferentes corrientes y que el sector privado preferiría a alguien que estuviera cercano a él y no precisamente a la ex viceministra, ahora ministra Mendizábal. Entiendo también que se dice socorridamente que es que la embajada la aprueba a ella. Lo mismo que a Carlos Raúl Morales. Bueno, la embajada, por supuesto, la embajada de Estados Unidos, y eso lo entiende cualquier gobernante, estoy seguro que lo entiende también Jimmy Morales, privilegia sus intereses. El presidente tiene que privilegiar intereses nacionales. Intereses de todo el país, no necesariamente solo los de Washington. Y con esto no significa que una decisión suya deba ir en contra de los intereses de Washington, no. Pero tener en cuenta que la prioridad son los intereses nacionales antes que los que pueda tener Washington. Y yo debo decir que no estoy seguro respecto a esto que discutíamos hace un minuto, de que Washington pida precisamente un ministro en tal posición o un ministro en otra posición. Pedirá simplemente que se respeten sus intereses y que se respeten, digamos, las políticas que a ellos más les importan. Yo no creo que esta sea una etapa de imposición, sino más bien de que la gente con la que Jimmy Morales se está acercando o se le están acercando a él, le está dando nombre, le está haciendo propuestas. Nos decía en esa entrevista que publicamos Ricardo Castillo Sinibaldi, que le está dando consejos, que Jimmy le dijo, y que le sorprendió gratamente, que está dispuesto a sacrificar a gente de su grupo por confirmar a aquellos que han hecho para confirmar gente que ha hecho un buen trabajo o que tiene el nivel. Pero hay otra cosa, Jimmy Morales se ha estado reuniendo con expresidentes, ha estado buscando mucha gente. Consejo. Y es probable que no esté decidido nada todavía. El propio señor Sinibaldi nos decía, Castillo Sinibaldi, hasta donde yo sé, él no se ha decidido. No hay nada confirmado, él todavía está escuchando. En esa fase de escuchar, hay que ver qué criterios pesan más. Y lo que decía Juan Luis, él va a querer poner a su ministro. Es que yo no creo que Jimmy Morales tenga un ministro. Él va a querer poner a su canciller. Quizás no lo tiene y por eso su avidez de buscar tantos sectores para al final tomar una decisión. Sí se escucha que tiene su candidato a canciller. Bueno, yo no he escuchado nombres de canciller, pero lo que he escuchado es que él está pidiendo
consejos en muchos sectores y está en esa etapa de Bueno, yo concuerdo receptividad. con muchos de los argumentos que han dicho. Yo creo que, yo no voy a hablar quién no va a poner, yo creo que de los tres, el que yo creo que se va a quedar es el ministro de Salud. En los demás no. Ahí ha habido suficientes razones, las comparto sustancialmente, no porque sean malos. No. Creo que la señora de Gobernación y el ministro de Relaciones Exteriores, podemos ponerlos, si ustedes quieren, 95 o 100 puntos, pero el punto lo ha dado Juan Luis. Quien sí creo que se va a quedar va a ser Mariano Rayo. Y los otros tres yo creo que no va a aparecer ninguno. ¿Por qué crees que Mariano Rayo se va a quedar? Yo creo que porque es muy difícil encontrar, y lo hemos visto, muy difícil encontrar a alguien que le entre a un ministerio como el de Salud, al igual que muy difícil encontrar a alguien que le entre a un ministerio como el de Educación. Los sindicatos son tan mañosos y mafiosos, porque hay que decirlo por su nombre. Igual que los empresarios proveedores. Bueno, igual que los empresarios proveedores, no digo que no. Que no son empresarios, son... esto es otra cosa curiosa. Exactamente. Y llamamos empresarios a todo el que... y lo que hace son corruptores de empresa. De empresas. Entonces son tan mañosos y tan extorsionadores y tan voluminosos que hasta ahora ningún ministro ha tenido la capacidad de enfrentarlo de manera contundente. Quizás tampoco ha habido el momento político oportuno. Este es el momento político oportuno. Y han puesto a un no médico, que es lo mejor, porque ahí lo que se requiere es una gestión administrativa y política y no una gestión sanitaria, me refiero, desde una sanidad profesional. Y Mariano Rayo ha tenido la habilidad de entrarle al tema. Y no solo eso. De sacar las corrupteras, de señalar a estos del Instituto para el Enfermo Renal. Bueno, pues si tienes ahí un señor que te está haciendo el desgaste, que lo ha empezado, que lo está haciendo bien, no es mal visto Mariano Rayo, pues ¿para qué lo vas a cambiar? Entonces yo creo que se va a quedar por todo eso. Hago la salvedad y nuevamente hago el énfasis en que los nombres pueden cambiar, pero la idea que circula alrededor del presidente electo es esa: aquel que no resulta desaprobado, aquel que está haciendo su trabajo puede ser confirmado. Es una idea que está ya en la cabeza del presidente electo, así que es muy probable que veamos que ministros sean confirmados para el próximo gobierno. Hay un segundo escenario y no tiene que ver con el nombramiento, tiene que ver más bien con quienes están cercanos a Jimmy Morales para sugerir nombres, para sugerir cuadros. Y aquí vendrá usted tres instituciones o tres dependencias o tres zonas que representan un poder económico, un poder organizado. Se trata de tres organismos o asociaciones. El primero de ellos es el Movimiento Ciudadano Nacional, liderado por Rodrigo Arenas, alguien que se ha acercado a FCN Nación y FCN Nación se ha acercado a él para preguntar en dónde hay cuadros, a quién se puede sugerir. Se menciona también a Hugo Maúl Rivas, como director de la Escuela de Gobierno, como un lugar de donde se puede echar manos de cuadros para nombrar en ese futuro gabinete. También se menciona a Juan Carlos Zapata de la Fundación para el Desarrollo Fundesa como una persona a quien recurre FCN Nación y Jimmy Morales para preguntar de qué recurso humano, dónde se encuentra el capital humano que puede servir para el próximo gabinete. Ojo, estas son las personas que se buscan para que sugieran nombres, porque las dependencias que representan se supone que les tienen en contacto con personas preparadas para la administración pública. Yo ahí metería más. Yo creo que quizá estos han sido los... O por seleccionar tres o por nombrar tres que se haya. La lista pero, por no ejemplo, es exhaustiva. 100, así es. Y hay muchos grupos diversos que a mí me consta que acertadamente el señor Morales se está acercando. Yo aquí no creo que el señor Morales tenga afinidad por ninguno de ellos. Sí es verdad que, por ejemplo, en Fundesa, por poner un ejemplo, o en 100, hay más economistas y financieros. Entonces, digamos que de ahí hay un paquete, una oferta mayor de eso. No es menos cierto a lo mejor que en ASIES y en la Escuela de Gobierno hay gente que estudia más temas de políticas públicas. Y yo habría, es decir, sí hay yo ampliaría el escenario. El escenario es un acercamiento a muchos grupos de tanque de pensamiento
acertado, porque es Ajá, muy es acertado acertado, eso, como por creo supuesto. que Juan Luis posteó el otro día en Twitter cuando dijo, a mí no me molesta y por qué no, el presidente electo se va a sentar a tomar un Por café supuesto. con el señor Colón, me Tiene parece muy que bien. hacerlo. Le puedes preguntar qué hizo o le puedes preguntar, dime lo que hiciste para no Ajá, hacerlo, me da igual, es exactamente. aprendizaje a fin de cuentas. Yo creo que el escenario 2 es un acertado e inteligente acercamiento a muchos grupos para ver de esos grupos cómo concilio y extraigo lo ¿Cómo se mejor. supone? También sé que Eso conoció sería. a Laura Chinchilla esta semana, que estuvo de visita acá y la quiso ir a conocer, conversar con ella. O sea, eso es positivo. está positivo. buscando, está Muy bueno. escuchando. ¿A quién va a terminar escuchando? Ah, bueno, eso sí. Esa es la cosa. Nos Ahora, ha el quedado escenario poco que nos tiempo está para planteando Claudia habla de un presidente electo que se acerca más, digamos, a sectores conservadores, de derecha, Eso proempresariales. también es Eso, digamos, va definiendo, si termina siendo así, quiero decir, va definiendo como el perfil que le va a dar a su gabinete. Sabíamos de entrada que era un presidente conservador. Él se mostró así, de derecha, durante la campaña electoral. Pareciera estarse acercando al sector empresarial. Veremos si termina definiendo a esos cuadros para todo el gabinete o si se decide por, Yo creo que digamos, es un centro-derecha, para un centro amplio. a ver si se decide, como han hecho los últimos gobiernos, digamos, por un izquierdista que sea la remolacha para darle color al fiambre, Bueno, una vamos a cosa ver por el qué- estilo. Vamos a ver. Vamos a ver. Sí, En sí. todo caso, son decisiones que van sobre la marcha. Vamos a ver cómo cambian, cómo se confirman con el paso de las semanas y vamos a estar informando desde este espacio cómo van esos avances. Le mostramos la portada de la revista Contrapoder. Paola, que nos platique del contenido de esa revista y de esa entrevista que realizaste con Ricardo Castillo Sinibaldi, quien se convierte, según lo presentas en esa entrevista, en un consejero para el presidente Jimmy Morales. Es el presidente vitalicio del IRTRA, ustedes lo conocen, ha tenido acercamientos, reuniones semanales con Jimmy Morales y cuenta cómo surgió esa primera búsqueda del entonces candidato cuando le dice ayúdeme. Habla en la entrevista sobre qué tipo de consejos podría él darle, en qué condiciones. Una de ellas es que no quiere que le dé puesto ni dinero. Y también su perspectiva de la transparencia en el gobierno y su experiencia cuando fue candidato a la vicepresidencia con Otto Pérez Molina en 2007 y pasó 8 años totalmente alejado de la política. Ahora no es que regrese, pero va a estar cerca de un presidente que tendrá en cuenta su consejo. Yo creo que queda poco tiempo para comentar, pero y no lo agotamos, pero creo que el presidente electo se acerca a diferentes actores. Ya veremos si ese acercamiento es plural, que sería lo positivo, pero me parece bien que esté no buscando. necesariamente, también el presidente tiene derecho a imprimirle, digamos, una Su línea de toque, su pensamiento toque de derecha a su y que gobierno, no es si al malo, final la gente votó no, por eso. no es malo ni bueno, esa es la efectividad que tenga. Pero, como decía Pedro, positivo que se acerque a personas como Álvaro Colón para preguntarle cómo fue su experiencia, de qué se trata. Positivo que ¿De se qué se acerque trata, también. Ahí tienes a un socialdemócrata y también se acercó. Exactamente, sí, parece pasa plural, nada. parece expandirse. Mencionó también a Vinicio Cerezo, se acerca a Ricardo Castillo Sinibaldi. Hemos de ver cuál es el fruto los que no nos de esos enteramos. acercamientos. Ese es el problema, que no nos enteramos. Si la pregunta ¿Debería es... ser ya debiéramos- pública la agenda del Yo considero que presidente sí. electo? No hay legislación ¿La sobre agenda esto. te refieres al gabinete? No, agenda. a Su lo que agenda hace de el reuniones. presidente Día a día, electo. porque Mira, es una No hay dificultad legislación, enterarse. no hay legislación que lo obligue, pero creo que en aras de la transparencia, todas sus reuniones que tienen que ver con asuntos que le atañen a la nación, es bueno que se sepa. Yo creo Mira, que él no ha terminado de estructurar su equipo de comunicación. Tienen como una línea muy difusa entre qué comunican a la prensa, qué confirman, qué niegan, se han ya empezado a contradecir. Le falta como cuajar cómo va a comunicar su discurso y su Mira, Aznar mensaje. tenía una libreta que siempre llevaba en el bolsillo, ¿Ah, de sí? donde apuntaba sus cosas. Yo creo que el presidente electo tiene una obligación con el país desde el día 14, no antes. Además, tiene que ser muy cuidadoso porque sin querer queriendo se puede invadir espacios que no le corresponden. Recordemos a aquel ministro de Relaciones Exteriores del gobierno del señor, ¿cómo se llama el señor de Vic? Jarón Caballero, cuando hizo algunas manifestaciones con quién iba a ser invitado o no, los iraníes, en diciembre, o cuando el presidente Pérez Molina en diciembre se fue a inaugurar no sé qué del Canal Seco. Yo creo que hay que ser muy cuidadoso. Él tiene una responsabilidad con nosotros del 14 al 14. Antes del 14 al 14 no tiene una responsabilidad, lo que no significa que podamos pedirle, pero como obligación, usted a mí me empieza a pagar, y es cierto, veámoslo en términos económicos, usted me empieza a pagar el día 14 de enero, y ese día... Pero ya le estamos dando seguridad pública.
Bueno, es cierto. El tema, la pregunta sería, ¿por qué razón en seguridad pública se nos van 3.000 policías? Esa es la pregunta. Porque no hay justicia y no hay nada. Entre diplomáticos, gente que tiene, gente que tiene seguridad asignada, como Pablo Monsanto, que no sé qué hace con policía cuando se firmó la paz hace 18, 19 años, y un montón de gente que tiene medidas que no le sirven para nada, más un montón de vicepresidentes que pagamos los Pero no demás, es el caso del habría que presidente empezarlo. electo. Es bueno que se proteja al presidente electo Sí, desde dice que... lo dijo muy bien. Guatemala ha Bueno, cambiado señores, mucho es bueno, y esta es es una bueno. exigencia que hace una Guatemala que exige mucha más transparencia. Llegamos al final de esta discusión a las 8:45 hoy día domingo. Gracias por acompañarnos y por supuesto le invitamos a que permanezca en sintonía de su canal Antigua. Viene de inmediato Destino 2016. Buenas noches.